Bienvenidos a otro episodio de Su Razón. S-U-R-A-Z-O-N. Un programa dedicado a servirte ofreciéndote conversaciones que estimulen tu estilo de vida, creando una cultura de éxito, un programa a la vez. Ladies and gentlemen, con ustedes, Mina Ricky y Ada Márquez. Hola, bienvenidos a nuestro programa Su Razón. Vamos a empezar a hablar de un tema, me voy a meter así como dice Marta, como gorda en tobogán, voy a aventar. Es un tema que yo creo que descuidamos mucho. Es uno de mis temas favoritos. Es un tema sobre el dinero. El día de hoy está su servidora Mina Ricky y mi acompañante Adita Márquez, que se ve muy guapa el día de hoy si están viéndonos en YouTube. Hola. Hola Mina, gusto en saludarte, gusto en saludar a todos y nuevamente estar en este podcast, nuestro quinto podcast, pues bien contenta. Y sí, el día de hoy vamos a tener un tema difícil porque no soy experta, un tema complicado y a lo mejor para algunos un tema tedioso o aburrido porque no lo queremos conocer, pero realmente va a estar muy interesante. Créanme que he empezado a investigar y me ha parecido, estoy sorprendida, ¿verdad? Pero adelante, Mina. Es casi un tema tabú. Es algo Sí. que no hablamos ni en la iglesia, ni en las casas, ni en las escuelas. Sin embargo, usamos dinero todos los días. No nos gusta Todos hablar los de días. ese tema. Y bueno, va a ser un tema largo. Vamos a utilizar varios podcasts para desarrollar este tema. En el podcast de hoy simplemente vamos a dar la definición de lo que es el dinero y vamos a dar un poquito de historia en lo que se ha usado como dinero. Vamos a darnos cuenta también de que a pesar de que no pensamos mucho en lo que pasó hace 100 años y 500 años y 2000 años, 3000 años, a pesar de que nuestra mente no piensa en eso diario, sería bueno empezar con la historia de hace, lo más atrasito que podamos, que sea todavía relevante, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta de que nuestro sistema monetario a lo mejor se va a terminar, o sea, no está hecho perfecto, de hecho es uno de los sistemas más corruptos y corruptibles que existen y nos pudiera tocar a nosotros, a esta generación, nos pudiera tocar verlo desbordarse completamente y a lo mejor nos toca comenzar un nuevo sistema de moneda. Para empezar, Adita, vamos a definir qué es el dinero. ¿Quieres empezar con ideas culturales de lo que es el dinero? Mira, yo lo que me estaba informando no hay una definición exacta de dinero o es complicado definir qué es el dinero, ¿verdad? Te puedo decir que en nuestros países la gente no habla de dinero, ¿verdad? Entonces, eh, mm, nadie habla de dónde viene. eh, entonces, pues no hay creo que hasta los mismos investigadores, los inversionistas, ¿cómo se les llama? Sí, los economistas Los tampoco tienen el economistas dinero tampoco definido. tienen una definición exacta del dinero, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ilústrame, Ajá. Mina. Yo traté de identificar una definición exacta y fíjate, desde ahí estamos mal, ¿eh? Sí, exactamente. Es que si no se sabe definir exactamente lo que es, no tenemos que evadir las reglas de esa definición 100% aceptada en todo el mundo. Yo voy a utilizar la definición de un libro que se llama The Creature from the Jekyll Island. Fue escrito por Edward Griffin en 1980 y algo.
y son 800 hojas de historia y de explicación de cómo funciona el dinero hoy en día. Y él nos dice, el dinero es todo aquello que se acepta como medio de cambio y se puede clasificar en las siguientes formas. Dinero en materias primas, recibos de dinero, dinero fiat y dinero fraccionado. Y vamos a estar analizando cada una de ellas. La otra parte que yo quisiera decir antes de entrar al siguiente punto sería que como es tabú, casi hay un horror y un terror cuando alguien en un mundo, yo quiero ser millonario, yo quiero tener dinero, yo quiero estar cómodo, yo quiero no sufrir por dinero. De hecho, uno de mis amigos me decía, es Todos que, sufrimos por dinero. ajá, pero él me decía, Mina, es que puedes sufrir por falta de dinero o puedes tener problemas de dinero. O sea, de todas formas vas a tener problemas, pero van a ser con dinero o sin dinero. Entonces yo obviamente prefiero tener problemas de dinero que por falta de dinero. Y cuando lo he platicado con la generación, por ejemplo, de mi papá, se van a la religión. Y es como si odiaran, es como si Dios odiara que la gente tuviera una riqueza material. Y yo estoy aquí para decirles, y esto no era parte del tema, pero yo lo sé porque leo la Biblia. Yo sé que Moisés creció en un castillo y tenía muchos recursos económicos. Jesucristo, cuando nació, cuando tenía 2 añitos y le llevaron los Reyes Magos, ¿qué creen que les llevaron? Oro, mirra e inciensos, que eran altamente valiosos. Antes de Jesucristo está el patriarca Abraham. Él venía de una familia muy adinerada. De hecho, cuando él se tuvo que ir de su pueblo, eso era una de las partes difíciles porque tenía que dejar la riqueza que tenía en su familia. Entonces, todos los patriarcas han tenido bienes económicos. Gente, dejen de odiar el dinero, más bien aprendamos cómo funciona, qué es, cómo sirve y cómo podemos dejar de preocuparnos por el dinero. Vamos a empezar al siguiente punto, Adita. Antes de que hubiese dinero, había. El trueque, Ujú. bueno, yo creo que en todos los países o mundialmente, este, es con lo que iniciamos, con el trueque, ¿verdad? ¿Qué viene siendo el trueque? Pues es el intercambio de productos, más o menos con la denominación del mismo valor, ¿verdad? Entonces, iniciamos que con el maíz, que con el cacao, ¿verdad? Así iniciamos lo que es el dinero. Es la historia del dinero, a comenzar a manejar lo que es el dinero haciendo estos intercambios, ¿verdad? Ya conforme ha pasado el tiempo, la historia, el dinero o el trueque ha ido sufriendo cambios, transformaciones, ¿verdad? Después se conoció, bueno, el metal y Y el metal fue algo mucho más fácil porque era una cosa cargar con una vaca, sí, unas ciertas millas para ir porque el señor de allá tiene trigo y era otra cosa. Cuando empezaron a crear herramientas y cuando empezaron a crear armamento, se dieron cuenta de que el metal era maleable y se dieron cuenta de que tenía un valor intrínseco. Entonces pudiesen cargar una bolsa de metal y era un poquito más fácil de cargar que una vaca, que un tronco. Entonces ya para ir a puertos en donde se hacían los intercambios y todo eso, era, era, era ampliamente aceptado el metal. fíjate, nada más a lo mejor no está mucho dentro del tema, algo, Ujú. pero fíjate cómo
yo me puse a analizar y cómo me dio risa, cómo todo era negocio, porque y todo era parte del trueque, porque los casamientos, o sea, hasta compraban a la novia, ¿no? Era un intercambio, un dote, antes le llamaban dote, o sea, compro a la novia y doy tanto. Entonces, eso era un trueque. Claro, Desde ahí no, estamos mal en el matrimonio. Ya lo no, compraban. No, 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 en no. primer lugar, Mercado Libre, 100%, estamos por el Mercado Libre. Es humano, es natural, sabemos intrínsecamente, sabemos cómo hacer Mercado Libre. En segundo, ok, otra vez a la Biblia, Salomón tenía, ¿cuántas? 750 esposas, creo. ¿Y tú crees que era porque era guapo e inteligente? No, la gente le llevaba a sus hijas para que se casaran con él y él las protegía en sus harenes y todo eso y tenía sus favoritas, obviamente, pero era parte de tratados, era parte de estar bien con los reyes. Ujú. Continuamos con Ahora, la historia del metal, Mina. sí, el oro ha sido escogido como un metal supremo y ampliamente aceptado en todo el mundo. Y antes de entrar al tema del oro, antes de que se me pase, cualquier persona que no sepa qué hacer con su dinerito, ve que, por ejemplo, que el dinero se está devaluando. Estábamos hablando, Adita y yo, sobre su cafetería. Le digo, a ver, Adita, y yo no sabía ni siquiera que había subido el precio, pero como está la inflación y como siguen imprimiendo dinero, o sea, se me hizo bien fácil. Le dije, ¿en cuánto dabas el café? En 12 pesos, ¿Y en cuánto lo das ahorita? en 15 pesos. Ujú. Entonces le preguntaba ahorita, ¿y has cambiado la calidad del café? Sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Y has cambiado el tamaño del café? No, sigue siendo el mismo vasito. Entonces es el mismo producto. Entonces Exacto. el producto no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el valor del dinero. Ya 12 pesos no nos alcanza para comprar un café. Necesitamos 15 pesitos. Ahora, si alguien quiere y no entiende sobre sistemas sofisticados de cómo permanecer un poquito adelante de la curva de la inflación, simplemente con cambiar tu dinero de dinero, peso, dólar, lo que tengas, a oro, a plata, con eso vas preservando un poquito el valor, porque en cuanto eso, si esto fuera de oro y este costara $300 hace un año y luego la devaluación o la inflación hace que el dinero pierda valor, entonces el día de hoy este ya cuesta $350, porque ese oro, el oro no pierde su valor. El oro además sigue o se respeta un valor en todo el mundo. Lo Ujú. que vale el oro en México, lo que vale en Nicaragua, lo que vale en Brasil, lo que vale en el Medio Oriente, lo que vale en China, lo que vale en Estados Unidos, lo que vale en Japón. El oro no cambia su valor en todo el mundo y es universal. Por ahí Roberto Kiyosaki de Padre Rico y Padre Pobre dice que el oro es el dinero de los dioses porque Ah, fue creado por Dios, no por el hombre. Entonces, si no quieren hacer así otra cosa más sofisticada, simplemente con guardar su dinero en oro ayudaría. Uno de los tips también importantes sería no le digan a nadie, ni a sus hijos, ni a no le digan a nadie que tienen oro, porque la gente va a matar por oro y va a robar por oro. Manténganlo como un secretito. primero vamos a cambiarlo. Bueno, fíjate, ya nada más ese ejemplo que diste del cafecito, Ujú. cómo es la ignorancia, ya para cerrar ese ejemplito. eh, Pensamos tontamente que y mucha gente piensa así, Mina, y va a haber todavía mucha gente que va a seguir pensando igual
mientras no cambie esa mentalidad o realmente despierte para buscar lo que realmente es el dinero, saber lo que realmente es el dinero, pero tontamente pensamos que el que subió de valor es el café y Mm. realmente lo que perdió valor es el dinero. El café sigue siendo el mismo, ¿verdad? Fíjate Continuamos, Nina. que allí, bueno, también para continuar, y la gente puede culpar al agricultor, es que el agricultor ya quiere más, pero ¿en cuánto subieron las semillas? ¿Y de dónde vienen las semillas, Monsanto? Ujú. ¿Y quién controla eso? ¿Y cómo se controla? Es una cadenita y en realidad no tiene que ver con el comercio. El comerciante solamente simplemente sigue y obedece los signos de la economía. Es quien sea que esté a cargo de estar implementando la, la incrementación de dinero, quien esté a cargo de eso, la gente que está detrás de ellos son los que están en realidad influenciando los precios. Pero en lo de el oro, yo quisiera, hubo un tiempo en el que el oro era el producto favorito y las monedas se hacían con oro. Y, y bueno, hay gente, economistas que proponen que hoy en día regresemos al cambio del oro. Y lo proponen porque el oro no tiene sentimientos. El oro no se puede crear de la nada. El oro o se tiene o no se tiene. Alrededor del 45% está en baúles gubernamentales, alrededor del 30% está en joyería y el resto todavía está crudo o en casas particulares. Y entonces, ese ha sido un argumento sobre el dinero por muchos años y se dice que no hay suficiente oro para tener una economía basada en oro. Y obviamente, si lo comparamos con el dinero, con la devaluación del dinero de hoy, obviamente no hay, pero si todo regresa al valor del oro, lo único que hacemos es hacer piececitas de oro más chiquitas para, para cancelar un poquito el valor. Y mientras vamos explorando el dinero y el oro y todos estos temas, va a haber más claridad en lo que estamos discutiendo el día de hoy. Hay dos ejemplos de, de les trajimos dos ejemplos de culturas que utilizaron el oro hace muchos años. Empezó con los lidios y después, antes de ellos estaban los chinos, pero hay dos ejemplos, Edita, de dos culturas que utilizaban el oro. Una son los griegos en el periodo bizantino y la otra eran los romanos. Ah, ajá. Sí, por ahí estuvimos analizando estos ejemplos y, y mencionabas tú, por ejemplo, los bizantinos, eh, ellos, su base era el oro. De hecho, en la historia están catalogados, clasificados como una cultura, sí, una cultura que realmente, Una civilización. una civilización eh, mm, muy buena. Fueron los mejores, comerciantes, ¿verdad? Estuvo en auge muchísimos años. Fue de las mejores civilizaciones que proporcionó. Ujú. Ya lo encontré ahorita. La antigua Grecia, donde se desarrolló por primera vez la acuñación, es una de ellas. El dracma se convirtió en la unidad monetaria del mundo civilizado debido a la fiabilidad de su contenido de oro. Dentro de sus fronteras, las ciudades florecieron y el comercio abundaba. Incluso después de la caída de Atenas en la guerra del Peloponeso, su acuñación siguió siendo durante siglos el estándar por el que se midieron todas las demás. Quizá el mejor ejemplo de una nación con dinero sólido fue el Imperio Bizantino.
Sobre la base de la sólida tradición monetaria de Grecia, el emperador Constantino ordenó la creación de una nueva pieza de oro llamada sólidos y una pieza de plata llamada miliarense. El peso del oro del sólidos pronto se fijó en 65 gramos y se acuñó a ese estándar durante los siguientes 800 años. Su calidad era tan fiable que se aceptó libremente con el nombre de Bensant, desde China hasta Bretaña, desde el mar Báltico hasta Etiopía. Las leyes bizantinas sobre el dinero eran estrictas. Antes de ser admitidos a la profesión bancaria, el candidato debía contar con patrocinadores que atestiguaran su carácter, que no archivaran, que no iban a recortar las moneditas y que no emitiría monedas falsas, o oro falso. La violación de estas reglas requería cortar una mano. Además, la vergüenza de andar por ahí sin una mano. Es un hecho asombroso de la historia que el Imperio Bizantino floreció como el centro del comercio mundial durante 800 años sin caer en bancarrota ni en realidad endeudarse. Ni una sola vez durante este periodo devaluó su dinero. Ni el mundo antiguo ni el moderno, dice Heinrich Gelser, pueden ofrecer un paralelo completo a este fenómeno. Esta prodigiosa estabilidad aseguró el Besant como una moneda universal. Debido a su peso total, pasó con todos los vecinos y naciones como un medio válido de intercambio. Con su dinero, Bizancio controlaba tanto el mundo civilizado como el bárbaro. Un ejemplo de respetar lo que es el dinero, respetar lo que es el mercado libre, respetar el comercio y respetar que sus habitantes y sus ciudadanos florezcan sin tratar de meter cuchara en todo lo que están haciendo. Adita, ¿quisieras leernos el caso de los romanos? Ok, a ver, el Que es caso un de los... caso totalmente diferente. Este es otro ejemplo. Por cierto, en nuestras civilizaciones de hoy, el gobierno es el que controla cuánto dinero se hace, cuánto dinero no se hace. Si estamos pobres y el dinero no vale, es gracias a nuestros gobernantes. Y no solamente un gobernante nada más, sino es todos los gobernantes internacionales tienen sus reglitas que siguen y sus jueguitos y son los que mantienen al público empobrecido. A mí no se me hace que, por ejemplo, Ada, que trabaja un negocio, que va a la escuela, que tiene 2 carreras, que tiene días de 16 horas, 18 horas, a mí no se me hace justo que apenas esté saliendo adelante. Es intolerable, pero ya hablaremos más de ello. Los romanos, Eita. Es complicado, pero sí, bueno, ahora vámonos a la experiencia de los romanos. Ellos fue bastante diferente. Básicamente, pues todos los conocemos famosos por ser militaristas. Tenían muy poca paciencia con las sutilezas de la moderación monetaria, especialmente en el imperio posterior. La degradación de las monedas se convirtió en una política estatal deliberada. Se crearon todos los medios imaginables para sacar al pueblo. Además de los impuestos, las monedas se recortaron, redujeron, diluyeron y platearon. Los grupos favorecidos recibieron franquicias para monopolios respaldados por el Estado, el origen de nuestra corporación actual. Y en medio de precios en constante aumento en términos de dinero, en constante expansión, la especulación y la deshonestidad se volvieron desenfrenadas. Para el siglo 301 después de Cristo, el motín se estaba desarrollando en el ejército. Las regiones remotas mostraban deslealtad, el tesoro estaba vacío, la agricultura deprimida y el comercio casi paralizado. Fue entonces cuando Diocleciano emitió su famosa proclamación de fijación de precios como la última medida de un emperador desesperado. Estamos asombrados por la similitud con tales proclamaciones en nuestro propio tiempo. La mayor parte del caos se puede atribuir directamente a la política gubernamental. Sin embargo, los políticos señalan con el dedo acusador a todos
los demás por su codicia y desprecio por el bien común. Diocleciano declaró: ¿quién es el corazón tan endurecido y tan ajeno a un sentimiento de humanidad que puede ignorar? Es más, que no se ha dado cuenta que en la venta de mercancías que se intercambian en el mercado o que se tratan de negocios diarios en las ciudades, una tendencia exorbitante en los precios se ha extendido hasta el punto que el deseo desenfrenado de saqueo no se ve frenado ni por la abundancia ni por las temporadas de abundancia, sin hacer caso de las necesidades de la mayoría. Nos parece bueno, al mirar hacia el futuro, a nosotros que somos los padres del pueblo, que la justicia intervenga para resolver los asuntos de manera imparcial. Ahí está muy interesante. Él les llama codiciosos a los mercantiles. Y en realidad si él no se hubiera metido a establecer pesos, a establecer formas, si nada más hubiera respetado la ley del oro, todos hubieran salido adelante, pero necesitaba dinero para los ejércitos, necesitaba dinero para sus campañas, necesitaba dinero, entonces se ponen a crear dinero y ahí es cuando la marrana tuerce el rabo. Y lo interesante es de que siempre se van contra los mercaderes. Yo soy mercader, yo vendo carne seca, por Dios santo. Y bueno, ¿cómo se llamaba el emperador? Diocleciano. Diocleciano. Ok, Diocleciano en el 301 después de Cristo y Biden y Trump en el 2020, 2021, que dicen, ¿quiénes son los negocios esenciales? O sea, ¿quiénes son ellos para decirnos quién va a abrir y quién va a cerrar? ¿Quién va a comer y quién no va a comer? ¿Quién se va a morir? ¿Quién tiene derecho de trabajar y de darle a su familia lo básico? Fíjate que estos ejemplos, a lo mejor un poco larguitos que leímos, tanto del Imperio Bizantino como de los romanos, pero yo creo que, y son muy viejos estos ejemplos, ¿verdad? Muy antiguos, pero es un claro ejemplo de lo que todavía actualmente estamos viviendo, ¿verdad? Son las trampas de la naturaleza del ser humano. Bueno, más bien dicho, en el caso del Imperio Bizantino, pues no lo estamos viviendo porque ellos sí han respetado, ¿verdad? Su valor en oro. Y por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención es que al trabajador deshonesto se le cortaba la mano, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se aplicara ahorita eso Ninguno de nuestros gobernantes tendría mano. La mayoría del pueblo ya no tendría mano. Porque bueno, no nomás son ellos, es toda la gente, ¿verdad? Sería una nación manca. Sí. Un mundo manco. Desde ahí tendríamos que cambiar. Sí, y empieza por nosotros, obviamente. No podemos cambiar al prójimo, pero podemos empezar con los cambios personales. Yo quiero una economía para que mis hijos, para que mis sobrinos tengan un estado fuerte, económico, y empieza por mí. Yo me comporto. Y si todos cambiáramos esa mentalidad, a lo mejor lo que tú aportes, Mina, lo que yo aporte, Ada, va haciendo cada vez más. Es a veces lo donde no nos ponemos a pensar, porque decimos, ay, pues nada más yo, y el otro, no. Pero si todos nos uniéramos, realmente empezaría a cambiar todo esto, porque, bueno, hace rato no recuerdo si lo mencioné, creo que no, pero es parte de la educación, que es un tema que ya vimos, Mina. Hablamos por ahí, bueno, yo di un ejemplo de educación en los podcasts anteriores, y realmente no nos educan, no nos hablan del dinero. Bueno, ahorita, pero también es porque hay que ver por qué. No nos hablan del dinero porque es un misterio. El dinero es un misterio, es algo hoy. Está la macroeconomía y la microeconomía y ustedes simplones de cabeza no nos van a entender a los economistas que andamos. No, nosotros sabemos crear ustedes relajados. Échenle ganas, sigan trabajando.
y hablan exacto de conceptos que no son fáciles o que la gente comúnmente no maneja, ¿verdad? Pero sí, tienes toda la razón. Tu Tienes la razón. boca llena de su razón, Mina. Por cierto, por eso le llamamos a este programa Su Razón. Muy bien, adelante, Mina. Y bueno, ya nada más para terminar, un poquito de esperanza. Por eso estamos aquí. Empezamos la lucha. Síganos, compartan este podcast, compartan este video con sus padres, con sus hermanos, con sus primos, con sus sobrinos y empiecen el diálogo del dinero, empiecen a tomar responsabilidad, sean dueños de su economía. No lo vamos a hacer hoy, pero se va a seguir, se va a lograr poco a poquito. Es que si no hacemos algo nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nuestros gobernantes nunca. Para ellos, más bien fuera que fuéramos esclavos, que tuviéramos un chip en el brazo y que hiciéramos lo que su santa, ¿cómo se llama? Su santa papado, su santa majestad nos quisiera que nos pusiéramos a hacer. Y la verdad es de que somos hijos de Dios, solo somos esclavos a Dios y al bien y a su creación y no somos esclavos de otros hombres. Entonces tenemos que empezar a liberarnos y la manera de liberarnos es a través del conocimiento, de entender lo que está pasando y de compartir y de crear esa cultura de éxito, esa cultura de propiedad suficiente de uno y de orgullo personal de que somos responsables por nuestras vidas. Sí, Mina. Bueno, ya nada más para concluir, este tema el día de hoy, pues es la introducción, ¿verdad? Del dinero. Se va a continuar porque es un tema extenso, largo, hay tantas cosas que descubrir y que saber para poder cambiar esa pobreza de pensamiento que también tenemos, ¿verdad? Entonces, yo empecé a investigar, realmente también soy de las tantas que ignoraba y estaba dormida y sí, realmente como tú dices, hay que abrir debate, hay que comenzar en la familia, hay que comenzar a investigar, el cambio no lo va a dar el conocimiento, el querer saber, Mina. Exactamente, muy buenas palabras. Sí, vamos a regresar con otros temas sobre el dinero. Vamos a ver cómo funciona el sistema de hoy, quién está detrás del sistema de hoy, quién lo inventó, la historia del sistema de hoy, que es muy interesante. Ya si si nada pasa, por lo menos ya sabemos cómo funciona. Usted quiere Y seguir luego creyendo vamos. lo mismo. Ajá, no, y luego vamos a ir a estar explorando cómo pudiéramos protegernos. Ahí es donde yo brillo, es lo que he estado haciendo en los últimos años y de hecho estamos aquí en Indiana con la familia de mi esposo tratando de juntarnos, de hacer equipos. Tenemos metas similares y bueno, vamos a juntarnos para hacer cosas, crear cosas, hacer algo, no dejar ahí que el Biden nos destruya la economía, así y nosotros nomás viendo, no, señor, vamos a luchar por esto. Claro Muchas que sí. gracias, les agradezco su atención, los queremos mucho. Compartan, regresen, pónganle like, subscribe, lo que tengan que hacer para que la otra gente nos encuentre. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Adiós. Nina. Gracias, Edgar.